Hey, bienvenidos a un domingo más de misterio. Me presento, por si no me conoces, mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para presentarte los misterios y las intrigas más impactantes de la red. Ojalá y este canal te guste tantísimo como a mí. Y como recomendación, te diré que vayas por un aperitivo y que les digas a todos que estarás ocupado, porque aquí comenzamos. En 1500, la iglesia quemaba por herejía a quienes manifestaban sus creencias y pensamientos contrarios a esta doctrina. Fue el caso de Bruno Giordano, un joven astrónomo, teólogo, filósofo y matemático. En 1920, la Iglesia declaraba anatema el solo la posibilidad de pensar en vida extraterrestre. Anatema es decir que era motivo de excomunión difundir este tipo de ideas. Sin embargo, los tiempos van cambiando e incluso la misma Iglesia se ha vuelto pro movimiento de inteligencias alternas a nosotros. Claro, viéndolo como creación de un mismo y único Dios. Pero la pregunta real es, ¿qué tuvo que pasar para que la Iglesia, que condenaba tajantemente el libre pensamiento, reaccionara ahora bajo el argumento de estar lista para ayudar a los feligreses a adoptar y asimilar la existencia de vida extraterrestre? Este es un tema muy delicado porque son autoridades eclesiásticas las que se han pronunciado a favor de todo esto que está pasando. Pero te voy a dar un contexto antes. Si no lo tenías en claro, la ufología surge poco después de la gran oleada de observaciones que llegó a finales de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold informó sobre 9 inusuales objetos voladores e información sobre Mount Rainier en Washington. Él dijo que había tratado de informar al FBI, pero cuando fue, las oficinas estaban cerradas, así que optó por ir al periódico local. El periodista Bill Beckett fue quien le atendió. Desafortunada o afortunadamente, Beckett se confundió con todo lo que estaba escuchando, así que en lugar de apuntar que los ovnis tenían forma de boomerang, como Kenneth refirió, el periodista anotó que los objetos eran como platillos que rebotaban sobre el agua, cuando claramente Kenneth dijo que eran boomerangs que se movían de manera extraña, como platos que arrojas sobre el agua. Esta confusión sufrida por Beckett dio lugar al conocido nombre de platillo volante, pero dicha denominación no era del agrado de los científicos. Tras la observación y declaración de Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos. Y ante la posibilidad de que ingenieros extranjeros, específicamente soviéticos, estuvieran volando el espacio aéreo estadounidense, la administración de Harry Truman puso en marcha el proyecto Singo. Esto fue en 1947 y lo hizo con el fin de conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones que todo el mundo estaba vislumbrando. 2 años después, los militares rebautizaron este proyecto con el nombre de Proyecto Fastidio. Bueno, esto también era conocido como Project Grudge, por el sentimiento que las fuerzas aéreas estadounidenses tenían hacia él. Al final del mandato de Truman, como en 1952, las investigaciones serían encuadradas en el proyecto Libro Azul. Y fue tan famoso y relevante que incluso The History Channel hizo una serie sobre todo lo que abarcó este proyecto. Claro, con un poco de fantasía incluido, pero el proyecto sí existió, fue real e hizo investigaciones tanto para desacreditar algunos casos como para acreditar otros tantos. Y te dejo aquí una probadita de lo que es la serie. En lo personal, a mí me gustó mucho. Si no la has visto, te la recomiendo 100%. ¿Usted quiere que investigue platillos voladores? Quiero que me ayude a demostrar la verdad, que no existen. Este proyecto, el Libro Azul, persistiría durante los gobiernos de Eisenhower, de John F. Kennedy y de Lyndon Johnson. Este último sería quien lo cerraría finalmente, y digo cerraría finalmente. Pero bueno, ya con el contexto de toda esta temática, déjame pasar al caso que quiero tocar esta vez contigo. Este programa es serio, porque trata ni más ni menos que de los apuntes inéditos encontrados en un archivo familiar del Papa Pío XII. En estos documentos que se encontraron, narra la experiencia que vivió al ver el sol rotar en 4 ocasiones
Este fenómeno fue conocido o bautizado por él como la danza del sol. Según los documentos, se afirma que el 30 de octubre de 1950 a las 4 de la tarde, su santidad estaba en el habitual paseo de los jardines vaticanos, leyendo y estudiando, cuando escribió lo siguiente: fui impactado por un fenómeno que nunca había visto antes. El sol, el cual estaba muy alto y lejano, parecía un globo pálido y amarillo, opacado por un halo luminoso. No obstante, no me molestó para nada la vista al mirarlo fijamente. Había una nube difusa delante de él. El globo opaco empezó a moverse hacia afuera, lentamente, rotando sobre él mismo, yendo de izquierda a derecha y viceversa. Pero dentro del globo se podían ver los movimientos con toda claridad y sin interrupción. Y así es como este papa atestigua haber asistido al mismo fenómeno el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 8 de noviembre de ese mismo año. Una experiencia que ha sido interpretada por muchísimos investigadores de la ufología como el avistamiento claro de un ovni. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque recordemos que Pío XII salvó de que murieran durante la Segunda Guerra Mundial a miles de judíos, y la verdad es que la historia nunca le ha dado su verdadero lugar. Pero bueno, esa es otra historia. Para el 23 de julio de 1985, el periódico The Sun en Inglaterra, es un periódico muy relevante, publicó que el Papa Juan XXIII, a quien por cierto se le acreditan muchos milagros, tuvo un encuentro con extraterrestres. Así, de lleno lo escribe. Hecho que tuvo lugar en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, en Italia, en 1961. Según las declaraciones de quien era su secretario particular en ese momento, el monseñor Loris Francesco Capovilla, hizo una nota que le dio la vuelta al mundo en cuestión de días, y decía lo siguiente: era de forma oval, tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por minutos. Luego aterrizó sobre el césped del lado sur del jardín. Un ser salió de la nave. Parecía humano a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía las orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que veíamos, pero supimos inmediatamente que no era de este mundo. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba ahí todavía, y eso fue la prueba de que no estábamos teniendo una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos platicando. Parecían hablar intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí en donde estaba y no pude oír nada de lo que dijeron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave. Enseguida se marchó. El sumo pontífice dio la vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes y algunas veces tenemos la dificultad de reconocer a nuestros propios hermanos. De momento es hasta ahí donde se tienen registros de estos encuentros, pero como ya sabemos, el 13 de marzo del 2013 se daba a conocer a Jorge Mario Bergoglio como el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica, mejor conocido como Francisco. Y con su nombramiento, días después, llegaría desde Argentina información confidencial que aseguraba que él, años atrás, mantenía largas tertulias con uno de los pioneros de la investigación del tema OVNI, en aquel país, por supuesto. Hablamos de don Pedro Romaniuk. Es decir, actualmente hay en el Vaticano un papa sensibilizado con este tema, y vaya que ha dado declaraciones. Pues en el 2014, el Papa Francisco comenzó unas reformas dentro de la Iglesia Católica, y dentro de una homilía en la que hablaba de evangelizar a los paganos que así lo quisieran, Francisco también prometió que la Iglesia tiene las puertas abiertas a los marcianos, aunque sean verdes y con largas narices. Entre broma y broma, deja ver que el Vaticano sí se toma muy en serio el tema de la vida extraterrestre, y por nada descartan que en cualquier momento podamos hacer algún tipo de contacto, si no es que ya lo hicimos. Pero bueno, ya que estamos tocando todos esos temas, es imposible no pararnos en una mención que hizo el asesor del Papa Juan Pablo II,
Hablamos del Monseñor Corrado Balducci, quien tenía muchísimos títulos. Entre ellos, él era uno de los exorcistas de la Arquidiócesis de Roma y también era prelado de la Congregación para la Evangelización y la Sociedad. Hasta ahí le dejamos porque su currículum es demasiado grande. Él sostenía que el contacto extraterrestre es real y que los encuentros con alienígenas no son demoníacos, ni se deben a trastornos psicológicos, ni son producto de posesiones de entidades. Bueno, pero claro, aquí también tendríamos que hacer un pequeño paréntesis para ver caso por caso. Muchas de las cosas que parecen paranormales tienen una lógica y un inicio en la cabeza de las personas. No digo que todas, pero en sí la mayoría, primero hay que pasar con un especialista. Después podríamos pasar a otras alternativas. Prestad atención porque él también dijo una cosa muy clara, que el Vaticano hacía un seguimiento directo a incidentes de estos encuentros reportados en las nunciaturas o embajadas de diferentes países, y que el Santo Padre, Juan Pablo II, solicitó a las personas más cercanas que cuando Balducci estuviera en el Vaticano, se le avisara a él, para entender así sus teorías y su punto de vista. Decían que quedaba fascinado con todo lo que Balducci le contaba. Asimismo, así como lo escuchas, el Papa Peregrino era un aficionado y seguidor del tema ovni y extraterrestre. El resumen de este video es que el Vaticano no ha sido ajeno a esta información, ya que se afirma que a finales de los años 40 hubo una reunión entre varios representantes de países, por supuesto, Estados Unidos a la cabeza, quienes tuvieron un encuentro directo con seres extraterrestres, un hecho que de comprobarse sería la noticia más importante de la historia de la humanidad. Y sí, estoy hablando del Majestic 12, pero el Majestic 12 da para un programa muchísimo más largo y detallado. Hasta aquí la dejamos por hoy. Yo me voy dejándote toda esta información que está para explotarle la cabeza a cualquiera. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme aquí en la cajita de comentarios un ovni, un extraterrestre. Sí tenemos un extraterrestre gris. Sí, tenemos un extraterrestre gris también ahí y una vaca. Así yo sé que te gustó el video y por supuesto pasamos al siguiente tema, que sería el del Majestic 12. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que nos vemos el próximo domingo y que ya sabes, el misterio también es cultura. Hasta la próxima.